grabar y después lo subo. Ya, colegas, entonces, este ejercicio ya lo conocen, ¿sí? Quedó claro, era un mezclador al fin y al cabo. Entonces, si bien no están obligados a dibujar en Excel, para trabajarlo queda bien ordenadito realmente. Así que uno puede ocupar Excel para ir modelándolo directamente. Eso sí toma tiempo, eso sí. Así que tienen que tratar de aquí a la prueba, ganar práctica en cómo ir ordenando las celdas, quizás pueden armar una plantilla donde puedan ir dejando las celdas de los tamaños apropiados, eh, porque eso quita tiempo en el fondo, es lo único malo. Joaquín, La parte y con un código que me resuelva todo, pero tengo que poner contactos para ahorrarme tiempo. no lo recomiendo. O sea, podrías hacerlo, pero no lo recomiendo porque cada problema tiene sus particularidades. Entonces, ¿qué parte vas a automatizar? No sé. En serio, cada ejercicio tiene la modelación puede ser distinta. Por eso nomás no lo recomiendo. En el minuto que ya te enfrentas frente a un tipo de ejercicio que usualmente se resuelve igual, puedes automatizar. En este caso se trataba de un mezclador, ¿verdad? Ir ganando espacio. Me molesta la cajita. Ya, ¿y el mezclador cuántas corrientes entraban? Tres corrientes. Vamos a ir dibujándolo. ¿Y cuántas corrientes salen? Una sola. Ya, esto es un mezclador. Entonces denominamos que la corriente de leche en polvo se llamaba F1, la corriente de mantequilla se llamaba F2 y la corriente de agua se llamaba F3. Y de hecho les voy a identificar aquí justamente para saber y no confundirme. Leche en polvo, que se llama aceite, mantequilla, este se llama agua, para finalmente tener leche recombinada, se llamaría F4. Vamos a ponerlos igual, igual. ¿Y qué datos conocemos del sistema? ¿Qué datos conocemos? Conocemos el flujo de salida F4 que deseamos que sea 1000 kilos, 1000 kilogramos. Por eso generalmente dejo cuatro celdas continuas para escribir los datos, porque generalmente necesitas la variable, el igual, el número y la unidad. ¿Ya? Entonces, generalmente es bueno dejar al menos cuatro espacios y quizás uno más para marcar un espacio entre otros datos que puedan surgir alrededor. Ya, es el único dato de flujos que manejamos, pero sí conocemos varias composiciones. Para las composiciones teníamos que definir los componentes. ¿Y qué componentes definimos? El componente uno, 2 y 3 eran, ¿cuáles? Grasas, sólidos no grasos y, Agua. y agua. Perfecto. Entonces vamos a tener variables del tipo x11, x21 y x31. ¿Sí? Eh, ahí, ahí, ahí. Obviamente hay que ajustar ahora. Bueno, aparte del formato.
que ajustar el... Hay que ajustar los nombres de las variables, porque yo llegué, copié y pegué, y para eso puede ser una buena opción el reemplazar, donde reemplazan simplemente, por ejemplo, x. No, aquí voy a tener que reemplazar simplemente el uno por el 2 y me va a molestar una variable. En general les muestro esto no porque aquí lo necesite, pero cuando tienen más componentes pueden ocupar el reemplazar para ir agilizando los procesos. Por ejemplo, aquí le puse reemplazar a todo, pero claro, aquí genera el problema del primero y tengo que corregirlo a mano. Menos, si a alguien se le ocurre otra forma de hacerlo más rápido, bien. ¿Ah? Tenerlo escrito aparte, también tener una base de datos con un listado de variables y llegar y pegar, también es una opción. Aquí vamos a reemplazar el uno por el 3 no, por el 4. Corregimos ese solamente. Y acá corregimos el uno por el 3. Y ahí tenemos nuestras variables al menos. Y ahora podemos empezar a escribir los datos asociados a esas variables, porque las composiciones sí teníamos bastante información. Acá en la tabla nutricional sabíamos que las grasas eran 12%, es decir, tienen una fracción de 0,12, que los sólidos no grasos eran igual al 0,314 más 0,437 más 0,109, que da 0,86. Y el último era 0,02. En el caso de la leche, del aceite de mantequilla, era 0,98, 0, me equivoqué en la fila, ahí sí, 0,98, 0 y 0,02. Y para la leche recombinada, sabemos que queremos una leche con 3% en materia grasa y 9% sólidos no grasos. 3% en materia grasa, 9% era, 9% de sólidos no grasos, sí, 9. Y el resto sería la diferencia, uno menos 3 menos 9 nos da 0,88. Y del agua sabemos, esto lo voy a mover para más abajo porque solo para que no se cruce tanto con el otro listado. Y en el agua sabemos que todo es agua pura, así que solo tienen x33 y el resto sería cero y cero. Cero. Ese no es cero. Ahí sí. Entonces las preguntas en este caso son, calcule cuánto hay que echar de cada ingrediente para poder eh, obtener esta cantidad de leche recombinada con esta concentración, ¿verdad? Entonces aquí voy a marcar en amarillo las celdas que sé que necesito responder solo por tenerlas a la vista. Y en este caso, ya, hasta ahí todos están escribiendo todavía, ¿verdad? Doy una pausa para Sí. para que puedan escribir eso y después escribimos los balances en conjunto, que igual los tenemos, pero los vamos a escribir y los vamos a pasar a la tabla del solver. Ya me dicen cuando ya están más listos. Sí. Ahora, Solver no se complica si es que tú le agregas igual, solo que no le va a servir para resolverla. Entonces pueden escribir igual todas las ecuaciones, o sea, la ecuación de balance por corrientes y con todos los componentes. Y claro, y si es que una de esas le va a sobrar a Excel, pero no le pasa nada si es que está de más.
¿Sí? Estamos entretenidos, ¿no? Atento, atento, hermano. Bien. ¿Sí? ¿Avanzamos? Ya, avanzamos. Entonces, las ecuaciones de balanza al mezclador, la de corriente estaba dada por F4. Ah, bueno, depende cómo las escriban. Aquí, generalmente nosotros escribíamos entradas iguales a salidas. Como que lo habitual a mano es mucho más cómodo. Pero aquí en Excel, para ocupar Solver, siempre las vamos a escribir como entradas menos salidas igual a cero. ¿Ya? O salida menos entrada igual a cero, como prefieran. Entonces, tenemos como corriente, las entradas, perdón, corrientes de entrada serían F1 más F2 menos F3 menos F4, eso igual a cero. Y uno la puede escribir así directamente, pero podemos reemplazar los datos que ya conocemos. En este caso, los datos que ya conocemos, lo único que conocemos es F4, que serían 1000 kilogramos. Perdón, tienes razón que en este caso eran tres corrientes de entrada y una de salida. Entonces, más F3 menos F4. Gracias, Ignacio. ¿Sí? Bien, 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 bien. Es un mezclar, que delante estaba viendo uno de extracción y eran dos de entrada y dos de salida. Tenemos tres corrientes de entrada y una de salida. Y el F4 lo conocemos, por lo cual eso lo podemos reemplazar por 1000 kilogramos. En estricto rigor, uno a papel debería escribir 1000 kilogramos. Acá no les voy a pedir escribir la unidad dentro de la ecuación siempre que pongan acá un asterisco que diga todos los flujos en la unidad correspondiente. ¿Ya? Todos los flujos en kilogramos. Entonces, en ese caso, nos vamos a saltar la unidad en esta redacción simplemente para que quede un poquito más limpio y no nos confundamos eh, con el texto. En el caso de las grasas, la ecuación sería, ¿cómo sería? F1 por X11 más F2 por X12 más 2 más F3 por X13 menos F4 por X14 y eso es igual a cero. Esa es la ecuación digamos, en formato variable. Ahora, ¿qué datos conocemos aquí? ¿Conocemos X11? Sí, lo podemos reemplazar. Y va a quedar como 0,12 F1. 0,12 F1 más X12, que sabemos que es 0,98. 0,98 por F2 más F3, que es 0,03 por F3. Bien, gracias. Este es cero. Y F4 es 0,03 por F4. Y F4 lo conocemos, que son 1000. ¿Sí? Lo voy a dejar escrito así, ustedes igual pueden después omitir cierto número. El cero lo pueden omitir, el uno lo pueden omitir, pueden escribir directamente la multiplicación si quieren, pero esto nos va a permitir también ver de forma muy evidente cuáles son los números que tienen que ir en la tabla. Eso es todo. En el caso de los sólidos no grasos sería la misma ecuación, pero vamos a cambiar los coeficientes. Sería el, en vez de un 0,12 va a ser 0,86. En vez de un 0,98 va a ser cero. En vez de un cero en F3, no, en F3 sigue siendo un cero, y en F4 es 0,09. Y en la última ecuación en el agua los coeficientes también cambian. Como dijo Connie, una de estas ecuaciones nos va a sobrar, pero la podemos escribir igual, no nos molesta tampoco. Es 0,02 por F1 más 0,02 por F2 más 1 por F3 menos 0,88 por F4. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí?
Sí, lo habíamos visto. Entonces ahora hay que organizar esto en una tabla. ¿Diga? Sería igual a cero. Sí, creo que dijiste mal o lo leí mal o... Gracias, Fabián. Ahí está. Cero. Porque el uno está... el único uno que había era ese. Ya, bien. Entonces armamos la tabla de solver. Tabla del solver. En nuestro caso identificamos cuáles son las variables o las incógnitas que serían F1, F2, F3. No tenemos ninguna otra incógnita. En este caso tenemos cuatro ecuaciones, pero tres ecuaciones linealmente independientes y tres incógnitas. F1, F2 y F3. Pero en la tabla del solver además vamos a agregar dos columnas. Uno que tiene que ver con los términos independientes que quedaron a la izquierda. Cuando dice término independiente es un término numérico, un número, ¿ya? Sin estar acompañado de ninguna variable. Entonces eso lo llamamos término independiente. Y a la derecha vamos a poner el igual a, ¿ya? Igual a. ¿Sí? Díganme cuando estén listos para ahí empezar a llenar la matriz. Vamos a armar un vector Falta, resultado. falta un F4, ¿o no? Ah, F4 falta, no porque es un dato, porque es un dato. Entonces aquí, todas estas preguntas vayan haciéndolas nomás, porque F4 es un dato, por eso no aparece dentro del listado de variables que van a formar, que van a ser columnas dentro de la tabla del solver. Solo las que son incógnitas en el fondo, ¿ya? Entonces armamos una tabla del solver para todas las ecuaciones y hablamos y armamos un vector de resultados que son las mismas variables con el término independiente. En este caso, habría que agregar el F4 al término independiente y ya resuelto. Exacto, el F4 aparece aquí, si te fijas, está en el 1000 que está ahí, 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 ¿No? y eso es parte del término independiente, porque ya es un término numérico, que está a la izquierda del es igual. ¿Todo les queda claro? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Vamos entonces. F1, la primera ecuación está dada por F1 más F2 más F3 menos 1000. ¿Cuáles serían los coeficientes de cada variable en este caso? El coeficiente de F1 sería uno positivo, el F2 uno positivo, F3 uno positivo, y el término independiente, menos 1000. Hola, Pía. ¿Ya? ¿A todos les queda claro eso? ¿Sí? ¿Son los coeficientes? Es como cuando trabajaban en Simplex. Listo. Ya. Y, espérense, pero acá abajo, solamente para poder completar el es igual. ¿Ya? El es igual quiere reflejar el cálculo de este lado. O sea, sabemos que el cálculo de F1 más F2 más F3 menos 1000 tiene que dar igual a cero. Entonces, esto yo lo tengo que dejar como una función, como una fórmula. Se voy a escribir es igual a uno por F1. Y el F1 va a estar en el vector resultado. ¿Ya? Más uno por F2 más uno por F3 más menos 1000 por el término independiente que vamos a llamar uno. Ya aquí va a ir un uno fijo. Y eso tiene que ser igual a cero. Entonces aquí yo puedo poner cualquier número inicial como solución preliminar, digamos, pero obviamente no solución, porque si todo esto fuese uno, no nos va a dar igual a cero. Diga. Disculpa, ¿en dónde? ¿Acá? En el fondo es la suma, esto lo escribí así en extenso, pero realmente pueden ocupar directamente la función suma producto, suma producto del vector resultado, lo fijan,
por el vector de coeficientes. ¿Sí? Como fijé el vector resultado, después lo pueden copiar hacia abajo nomás y va a quedar el, el vector de cada uno, ¿verdad? Es suma producto del vector de coeficientes o del vector resultado, en este caso, punto y coma, por el, el vector de coeficientes. Como producto de este vector por este vector. Pero uno no coloca por, sino que simplemente pone suma producto, coloca el vector uno, punto y coma, vector 2. ¿Sí? 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 ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí ¿Qué fija pasó, la, Lucy? Nos quedamos. Prefiero mirar. Ya. ¿Ahí qué? fija la primera parte y la otra parte. Y yo fijé con el F4, fijé el vector Ah, resultado. solo el otro solo el de Y el otro abajo. lo dejo libre para que Está como- al copiar se vaya moviendo el vector coeficiente y no el vector resultado. El solver va a ir jugando con estos valores hasta encontrar, hasta encontrar, hasta cumplir con las restricciones. Y la restricción es que toda esta columna sea igual a cero. Este siempre es un uno. Este de aquí es fijo y siempre es un uno. Eso sí, chicos y chicas, por si acaso, me preguntaba Lucy, acá este número siempre, siempre, siempre es un uno. Esta no es una variable que vamos a dejar libre al solver. Esto siempre es un uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente si yo cambio este número, ya no voy a tener este 1000 solo, sino que estoy multiplicando menos 1000 por 2. Y no, yo quiero que en la ecuación aparezca un menos 1000. Entonces tiene que ser un uno. ¿Ya? A Solver le vamos a pedir, juega con estos números o busca estos números que permitan que las restricciones de que todas estas ecuaciones sean iguales a cero. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora veamos los coeficientes de la segunda ecuación, que serían 0,12 para F1, 0,98 para F2, 0 para F3 y menos 0, este es un número, vamos a hacer, es igual a menos 0,03 por 1000, nos queda menos 30. Vamos con la siguiente fila y sería 0,86, 0, 0, menos, es igual, perdón, menos 0,09 por 1000 y finalmente 0,02, 0,02, 1 y menos 0,88 por 1000. ¿Sí? No se nos quedó ninguna ecuación fuera, ¿verdad? Esta era toda la información que teníamos. Ya. ¿Todos escribieron su tabla o están en eso? ¿Todos lo escribieron o están en eso? Ya, están en eso. Se recombinaron ya sabes. Balance de siempre. ¿Ya? ¿Todos tienen lista la tabla? Ya, entonces ahora vamos a correr Solver. ¿O ya lo corrieron? La pestaña de Solver la encuentran perdón, el botón de Solver lo encuentran en la pestaña de datos, en el menú de datos, a la derecha. Si no lo tienen activo, hay que activarlo. Es un complemento. ¿Todos lo tienen activo o alguien no lo tiene? Ya, hay que entrar a activo en opciones, acá abajo,
y nos vamos a complementos. En los complementos, acá abajo dice complementos de Excel, uno pincha ir y te aparece esta tablita con este listado de complementos. Tú tienes que marcar el solver, Ah, ya. ¿ya? Cuando lo marcas, te pones a aceptar y ahora debería aparecer en la pestaña datos este botón. ¿Sí? ¿Apareció? Ya. Entonces, activemos el solver. El solver nos pide siempre una función objetivo y nos permite ingresar restricciones, ¿verdad? Entonces, en este caso no tenemos ninguna función objetivo en particular, pero como el solver lo solicita, vamos a pedirle que la función objetivo sea nuestra primera ecuación de la tabla, donde decimos que la celda AH2, en este caso, AH3, perdón, que es la celda donde está la fórmula de la primera función, que es igual, yo quiero que eso sea igual a cero. Entonces voy a fijarlo como el valor de cero. Quiero que el objetivo sea que esa celda tenga un valor igual a cero. Pero sujeto a qué, cambiando qué celdas, las celdas del vector resultado que me interesan, en este caso serían estas tres variables. Son solo las tres, F1, F2, F3. No tomen el término independiente. Si lo toman, va a empezar a cambiar el valor del término independiente. Ese era, ¿verdad? Ya. Eso suele pasar y a veces nos equivocamos agarramos la última celda por error y empieza a funcionar en banda, llamémoslo así. Y entonces ahí le estamos diciendo, haz que la primera celda sea igual a cero cambiando las variables F1, F2 y F3. Pero nos queda cómo asegurar que se cumpla que esto también sea cero, y eso lo agregamos como una restricción. Ponemos a agregar, y aquí, si se fijan, podemos agregar una restricción donde podemos poner restricciones menor igual, igual, mayor igual, que sea entero, que sea binario, que sea diff, no sé qué. Ya, entonces ponemos igual a. ¿Y cuál es la referencia de la celda? Vamos a tomar las tres celdas que nos faltan. Esta y esta. Los tres que deberían ser ceros, además de la función objetivo, que pusimos en la función objetivo, vamos a poner que deben ser iguales a cero. ¿Ya? Porque queremos que toda esta columna sea igual a cero. Entonces ahí lo estamos asegurando y ponemos aceptar. Entonces ahora sí tenemos el modelo armado. Dice, la primera celda tiene que ser igual a cero, cambiando las variables F1, F2, F3, sujeto a que también estas tres celdas sean iguales a cero. ¿Sí? Y aquí ya pueden escoger el método que quieran para resolverlo, pero por amor a lo que conocemos, pongamos simplex de programación lineal y ponemos resolver. Y ahí nos entrega los resultados de Solver. Nos muestra los resultados inmediatamente. Nos dice, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Nos permite restaurar en caso de que hayan sido valores que no son los que esperamos. O directamente aquí mostraría un signo de interrogación, de exclamación rojo, que dice, no se encontraron soluciones factibles. Entonces, si no se encontraron soluciones factibles, es o porque el sistema está mal armado, o porque lo programamos mal, o porque escribimos mal un número. Ya pueden ser varios motivos. Pero si es que esto ustedes deberían tener certeza de que si tienen tres ecuaciones y tres incógnitas y el sistema está bien armado, deberían tener una solución factible al menos. ¿Ya? En restricción sería lo que resta de matriz, ¿cierto? Exacto. En Solver, en la restricción, acá voy a poner cambiar. Si te fijas, estas celdas son H4, H6, son esta y esta. Un comentario de forma. Si se fijan, Solver no me lo hace igual a cero exactamente, porque Solver en este caso es simplemente un método numérico para poder llegar a una solución lo más cercana posible. Pero si se fijan es por 10 elevado a menos 13, por 10 elevado a menos 14, por 10 elevado a menos 13. Es prácticamente cero, ¿ya? Así que no se asusten si les aparece este tipo de resultados con un número muy, muy pequeño, porque es simplemente el error del solver al momento de resolver el sistema, ¿ya? Fernando. El solver se activaba entrando a archivo, opciones, acá abajo a la izquierda, complementos, y acá abajo donde dice administrar complementos de Excel, pintas en ir. ¿Ah? ¿Se te apagó? ¿Batería faltó? Puedes instalarte acá cerca del enchufe, no sé si atrás hay. Diga.
De mirar el solver, ahí me salen todos los resultados, máximo base cero. Sí. Pero después contigo, hace el mismo resultado que usted. ¿Esto qué número te dio? Yo, sí, amigo. Porque fue la parte de arriba del la columna igual, no solamente Ah, esta columna no te dio igual. sí. Sí, porque es un método numérico. El método numérico no siempre depende de varias cosas. ¿Qué números pusiste aquí cuando comenzaste? Uno. Ya, no, entonces del método simplemente. ¿Y ocupaste el simplex LP o es tema de error numérico de Excel, nada más? De hecho, Excel nunca ha sido preciso en su vida. Siempre que ven un cero, nunca es cero. Excel siempre funciona con métodos numéricos detrás para los cálculos. Son aproximados. Son iguales los del vector, entonces. Claro, el vector te da igual, supongo. O sea, lo más seguramente te va a dar una diferencia como en el noveno décimo decimal, ¿ya? Pero no, pero está bien, es parte de los métodos numéricos. No, no se ocupan en ninguna parte de el resto de la matriz grande, de la tabla del sol. A ver, estos. No, claro, esto, si te fijas, estas celdas las estamos incorporando en esta fórmula, porque cuando tú haces esta fórmula, ahí están dependiendo de estos valores. Ah, La fórmula depende de esto. Entonces, la restricción, al decir la restricción, en el fondo estamos evitando no escribir toda la ecuación. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? sí, como es. Ya, ahí cuando lo enciendan lo vemos. Mejor hagamos un break ahora y volvemos a un ejercicio un poco más largo en el siguiente. ¿Ya? Break, volvemos a las 3:20. 3:20. ¿Sí? Bueno, obviamente a esto le falta una respuesta formal de decir las cantidades de cada compuesto. ¿Diga? No, 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 no. De hecho, yo les dije, como van a tener menos tiempo, no van a hacer sistema, no va a ser una prueba más difícil que otras pruebas. ¿Ah? Sí, antes de la prueba, sí. Última prueba, última clase. Diga. Hice el ejercicio de los evaporadores, Ya, perfecto. pero lo hice por dos formas. Ya. Primero, transformé con los moles a gramos y después a libra, Ya, para dejarlo todo expresado en libra y ahí me dio un resultado. Pero ya, después antes lo que había hecho era que busqué cuánto era el equivalente de mol libra a libra. ya. Y me dio otro valor bastante. O sea, aquí me dio 6.000 y aquí me dio 4.750. ¿Pero esto en qué unidades está? Este es base 2 de mola libra. De mol a libra. Con, Y lo otro, ¿en qué unidades ocupaste los pesos moleculares? ¿En las unidades respectivas? sí, aquí ocupé el 58,44 para la sal y el agua era 18. Pero en gramos. Sí, Y eso lo lleva hasta y libra. después que iba libra. Ah, ya. Y aquí, Pero que aquí ocupaste libras mol, ¿o no? sí, aquí El ocupé libra libra. mol, el libra mol es una unidad distinta a la libra. Ah, ya, entonces no está bien hacerle igualdad ahí. Sí, lo que pasa es que el libra mol es como cuando hablas del. Déjame poner pausa. Estoy grabando. A ver, no estoy grabando. Acá, pausa. Ya, en el PPT hay un ejercicio propuesto que está sacado realmente del Jack Copley, que es un ejercicio sobre el frijol de soya. ¿Lo hicieron? Bien, bien. Hay dos personas que sí lo hicieron. ¿El resto? Es un ejercicio igual sencillo. Hay una pregunta, o sea, hay un dato que puede complicar realmente. Ya, ¿lo leemos? Leamos, leamos. Ya, Vicente, comienza. Lees tú el primer párrafo.
Juan, continúa, por favor. La alimentación de frijoles contiene 35% en peso de proteína, 27,2% en peso de carbohidratos, 9,4% en peso de fibra y 10,5% en peso de humedad y 18% de aceite. Gracias. Eh, por acá, Felipe. La primera etapa, los frijoles se maceran y se procesan para extraer el aceite, obteniéndose corrientes de aceite y de pasta prensada que todavía contiene 6% de aceite. Supongo que no hay pérdida de otros constituyentes en la corriente de aceite. Gracias. José. En la segunda etapa, la pasta prensada se trata con hexano para obtener una corriente de pasta de soya extraída que contiene 0,5% en peso de aceite y una corriente de aceite hexano. Suponga que no sale hexano en el extracto de soya. Gracias, José. Lucy. Para obtener un producto con 8% de grosor en el. Gracias. Matías, las preguntas. Calcule. Masa de pasta de soya que salen de la primera etapa. B. Masa de pasta extraída termina en la segunda etapa. C. Masa de pasta seca final y porcentaje en peso de proteína en el producto seco. Gracias, Matías y compañía. Vamos a modelarlo entonces. ¿Cómo se modela esto? Solo para validar las incógnitas y los datos que tenemos. Estamos de acuerdo que en los datos conocidos en este caso serían F1 con los 10.000 kilogramos, el X11 que serían 0,715, el X21 con 0,18, X31 con 0,105, ¿sí? En F2, ¿conocemos algún dato? El flujo no. De hecho, una de las preguntas nos preguntan la masa de la parte de soya que salen en la primera etapa, entonces F2 es la primera pregunta que nos hacen. Y de la composición de F2, ¿qué conocemos? X22, ¿qué dato? Que es un 6% aceite. Entonces X22 es 0,06. De la corriente de aceite, ¿qué sabemos? Que es solo aceite. ¿Sí? Es solo aceite. Entonces X23 es igual a 1. En la extracción de solvente, ¿qué datos conocemos? Del flujo 2, claramente en la composición que ya mencionamos. De F5, ¿conocemos algo? ¿Qué conocemos? Sí, déjenme cambiar, que estoy grabando aquí. Espérense. Y no había compartido el Excel. Ahí sí. Ya, bueno, los datos que leí hasta el momento son estos. Y acá, la pasta extraída era un 0,5% de aceite. Sí, estoy compartiendo pantalla. Ahí está. Ya, y estoy grabando, ¿no? Sí, está grabando, sí. Y el otro dato que conocemos es la corriente de aceite. No, esto no se llama aceite hexano, esto se llama vapor. Ah, ustedes no están viendo ahí. Yo estoy viendo acá. Déjenme compartir. Hay que hacer dos cosas aquí. Sí, diga. Son esas. Esas son las que multiplican al número de. Dame un segundito, déjame alinear esto. Duplicado. Ahí sí. Ya. Por ejemplo, acá, el flujo de aceite es F2 por X2. Y tengo las dos ahí. Son incógnitas, Claro. las dos. Y eso es lo que quiero mostrarles ahora. Eso les voy a explicar ahora en la Cuando se me modelación. supongo, bueno, sí. Así tal cual no. Hay que Ah, reemplazarlo por F2. ya. Eso me refería. Ya. Te pueden poner, pero con otro. Con otra forma de modelar, sí. Otra variable.
La pasta extraída la conocemos, en el vapor sabemos que es 100% agua, entonces X37 la conocemos, y en la pasta extraída sabemos que es 8% en peso agua, es decir, X38 es 8%. ¿Sí? Eso es todo lo que sabemos. Ya. ¿Ha surgido alguna pregunta hasta el minuto en la modelación? Porque las ecuaciones de balance, me imagino, están trabajando en este minuto ¿con qué sistema? ¿Sistema general? ¿Sistema por unidades? ¿Con cuál quisieron partir? Por el prensado, ya. La modelación del sistema prensado, sistema uno. Y acá, ¿cómo están quedando las ecuaciones? F1 igual a F2 más F3. F1 por X11 igual a F2 por X12 más F3 por X13, pero eso es cero. Ya, y acá, ¿qué pasa cuando en un sistema tienen algo así como F2 por X12? ¿Cómo lo incorporan en el solver? Porque el solver le sirve para ecuaciones lineales en este caso, no para ecuaciones donde tiene una multiplicación de dos incógnitas o de dos variables. Entonces, por eso yo les decía al inicio de que en el solver, usualmente vamos a tener, cuando nos pillamos con este tipo de escenarios, vamos a tener que reemplazarla por la variable f22. Perdón, f12. F12, ¿verdad? F12 es igual a F2X12. ¿Sí? Yo sé que a mano esta cuestión sale súper fácil. Ojo, a mano este sistema en particular sale muy fácil, pero quiero que lo hagamos en solver igual. Entonces vamos a trabajar con F12 dentro de la modelación, no con F2 por X12 cuando tenemos un producto de dos ecuaciones, de dos incógnitas, la vamos a reemplazar por una variable que la representa a ambas. ¿Me entiendes? Continúen. ¿Quieren que lo resuelva yo? Creo que no lo había visto en el enunciado, pero los logramos en F1 están dados inicialmente. Sí. En la primera fila aparece, déjame mostrarlo acá. Ahí está. Una alimentación de 10.000 kilogramos de frijol de soya se procesa en una secuencia de 3 etapas. Diga. 15 de que no. ¿Esto? Arriba. No. Esto es la suma del 35% de proteína, 27,1 de carbohidratos, o al revés, no me acuerdo, y 9,4 de fibra y ceniza. Yo voy a empezar a plantear las ecuaciones acá, ¿ya? Ecuaciones de balance de masa del prensado. Entonces voy a hacer las ecuaciones de las corrientes, del componente 1 que era sólidos, del componente 2 que eran el aceite, perdón, y la tercera que era el agua. Y las ecuaciones serían F1 más F2, no, es igual, menos F2, menos F3, es igual a 0. Pero F1 lo conozco, lo voy a reemplazar de inmediato por 10.000. F2 y F3 son mis incógnitas. En los sólidos tengo F1 por X11 más menos F2 por X12, donde no conozco a ninguno, menos F3 por X13. ¿Cómo? Sí, es que en este caso F1 por X11 es un número y va a quedar dentro del término independiente. No eres tonta, simplemente es un número. ¿Ya? Tenemos 10.000 por X11, que es 0,715. F2 por X12, las dos son incógnitas. Y F3 por X13, X13 vale 0. Ahí está. ¿En dual? ¿En cuál, perdón? Ah, claro. Si no tuviéramos el F1 sería... Sí, exacto. Me preguntan acá, ¿qué pasa si es que conozco el flujo y no la composición? Por ejemplo, si conociera
el F1, pero no conozco el X11. ¿Cómo entraría dentro de la ecuación? ¿Tengo que igual reemplazarlo por el F11? No, en ese caso el X11 puede quedar como incógnita porque no está multiplicando a otra incógnita. Entonces el X11, una concentración podría ser incógnita dentro de Solver. Sí, podría ser siempre que no esté multiplicando a un flujo desconocido. ¿Ya? Porque en ese caso el coeficiente, a ver, imaginen que esta es una incógnita, ya la voy a borrar aquí. Imaginen que X11 es una incógnita y F1 es conocido. ¿Cómo quedaría dentro de la ecuación? Quedaría como 10.000 por X11. Y eso lo puedo ingresar dentro de la tabla de Solver, donde una incógnita, una columna sería X11. ¿Se entiende? Podría ingresar así. El problema es cuando tengo dos incógnitas, F1 por X11 y no conozco ninguna. No puedo meter bueno, la puedo meter así tal cual también, F1 por X11 entendiendo que es una incógnita, pero sale más fácil escribirla como F11. Acá en aceite tendríamos, perdón, ahí está. En aceite tendríamos 10.000 por 0,18 menos 0,06 F2 menos F3 o 1 por F3. Pero esto no es punto 10,5 para hacer 10,5 el aceite. No, Era el aceite, déjame leerlo de nuevo porque lo anoté a la rápida. No, 10,5 humedad y 18 aceite. Y acá pusimos que el 2 era el aceite y el 3 era humedad. Nos desordenamos, pero no importa. Y el agua sería los mismos 10.000 por 0,105 menos F2, no, F32 menos F32 menos 0 F3 por 0. Es igual a 0. Tabla de Solver, en este caso tenemos una, dos. Ahí en el F2 por... Este hay que reemplazarlo, lo había escrito en explícito, pero ahí sí. Que haga por F112. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? F2, F3, F12, F32. Nos falta una ecuación. ¿Y cuál será esa ecuación? ¿De dónde la podemos sacar? ¿De dónde podemos sacar esa ecuación? Que conecte, o sea, que no agregue más incógnitas, sería lo ideal. A todos le queda claro que aquí tenemos cuatro ecuaciones, pero solo tres nos sirven, ¿verdad? Pero tenemos cuatro incógnitas. F2, F3, F12 y F32. ¿Sí? Miren, la última es algo que ustedes habrían hecho automáticamente cuando lo resuelven a mano. ¿Cómo habrían calculado F2 si lo resuelven a mano? Por ejemplo, ocupando solo la ecuación, el balance, ¿cuál el balance a los sólidos? ¿Cómo despejan en los sólidos? ¿Qué habrían hecho? Para despejar F2. ¿Sí? Ah, ¿Hay una incógnita en esa ecuación? ¿Hay una incógnita? Entonces ahí automáticamente eliminamos una y eliminamos otra. ¿Esto se puede hacer en la prueba? Sí, si consideran que hay una ecuación que la pueden simplificar y la convierten en datos, no me molesta si lo hacen. Pero solamente para ejercitar, en este caso, podrían agregar una ecuación asociada al flujo 2. F2 no es igual a F12 más F22 y F32. Sí. ¿No podríamos agregar esa ecuación? F2 igual a F12 más F22 más F32. porque F1 sería F1 por F12 es incógnita, la necesitamos como incógnita. F32 también la tenemos como incógnita. ¿Y F22? ¿No podría ser reemplazado por 0,06 por F2?
Entonces ahí tienen una ecuación más que está en términos de las mismas incógnitas, de F12, F32 y F2. La voy a anotar. La ecuación del flujo 2 voy a llamarla. Ecuación al flujo 2. El flujo 2 es igual a F12 más F22 más F32 menos F2 igual a 0. ¿Sí? ¿A todos les queda claro eso? Pero si yo lo dejara así, estaría metiendo la incógnita F22 y quedo en el mismo problema de antes. Pero F22 es igual a F2 por X22. ¿Sí? Entonces quedaría 0,06 por F2. ¿No? ¿Sí? ¿No lo habrían visto? Les aseguro que si lo hacen a mano lo encuentran. Encuentran esa relación. Si el tema es claro, cuando uno se pone a verlo aquí en Excel, igual como que a veces pierde ¿cómo se dice? Eh, Lo manual del ejercicio. claro, lo manual del ejercicio, porque ve puras variables, pero al fin y al cabo uno podría haber resuelto aquí el F12 y el F2 solo. Y eso de alguna forma viene también de esta ecuación de acá. Ya, pero ahí tenemos una ecuación que faltaba y podemos empezar a armar la tabla Solver. F2, F3, F12, F32. Término independiente, igual. ¿Sí? ¿O todavía estamos pensando en la...? El tema del Sí, cambio de variable. lo puedo explicar de nuevo. Sí, el cambio de variable es lo que hay que acostumbrarse un poquito, porque yo lo que decía es que nos falta una ecuación que nos entregue información sobre estas variables, porque aquí tenemos tres ecuaciones finamente independientes y nos faltaría una más. ¿Y de dónde sacamos esa una más? La podemos sacar del mismo flujo 2, porque en el flujo 2 aparece el F12 y aparece el F32, que son dos de las incógnitas que necesitamos. Entonces, F12 más F232 más F22, esto sí o sí tiene que sumar igual a F2, porque son sus componentes, por definición. Entonces, yo podría escribir la ecuación de F2 es igual a F12 más F22 más F32. Pero ¿qué hago con el F22? Porque si lo dejo como una incógnita nueva, no resuelvo el problema que tenía originalmente, que eran cuatro incógnitas y tres ecuaciones. Quiero agregar una ecuación más. Entonces, esto yo lo puedo trabajar como 0,06 F2. Y ahí no agrego otra incógnita de F22. ¿Ah? No, F12. F12 estaba aquí. F12 estaba aquí y el F32 estaba ahí. Entonces no estoy agregando variables nuevas. Es como cuando de repente ocupan como ecuación que no se dan ni cuenta, pero están ocupando la ecuación cuando suman esto y esto tiene que sumar 1. Y ustedes me dicen esto más esto tiene que sumar 1. Entonces calculan por diferencia cuánto vale esto de acá. Ahí están ocupando una ecuación, que la están ocupando automáticamente en su cabeza, pero están ocupando una ecuación, aquí lo mismo. Esto es igual a esto más esto más esto. Ya. ¿Quedan claras esas ecuaciones? ¿A todos les quedaron claras? Ya veamos. F2 serían -1 el coeficiente, F3 tendría el coeficiente -1, F12 no tiene, F32 no tiene, y el término independiente sería 10.000. En la siguiente ecuación tenemos menos F12, menos F3 no está, término independiente. El término independiente sería 10.000 por 0,715. La ecuación 3 sería menos 0,06 F2 menos un F3 y el término independiente sería 10.000 por 0,18. En el agua sería menos F32 menos F3
No, menos 0 en el F3. Y el término independiente sería 10.000 por 0,105. Creo que nadie me ha dicho algo que esperaría escuchar en este minuto. 1, 1, y acá sería en F2 0,06. El término independiente. Ah, no, ojo. Aquí hay dos F2, el 0,06 y el -1. Entonces eso hay que juntarlos como términos semejantes. Entonces aquí en el F2 acompañamos a un 0,06 positivo menos 1. Entonces sería menos 0,94. Y el término independiente sería 0 porque no hay ningún otro. Ahí me perdí. F2 ya, no. Que hay muchos F2 y 1, 2 y no sé cuánto. Sí, sí, hay muchos. A mí lo que me confundiría sería quizá ocupar una letra me ayudaría, porque ¿Los F te sí, complican? en ese caso F12 sería X12 por F2, ¿cierto? Exacto. X12 por F2. Denso. Solver. Ingreso eso como valor igual a 0, cambiando las variables F2, F3, F12, F32, sujeto a las restricciones de que estas cuatro ecuaciones sean iguales a 0. Y ahí lo resolvió. ¿Y eso, Wilda? Nos falta el computador. ¿Estamos trabajando con Panchito? Ya. Bien. Súper, súper. ¿Sí? Veo caras de dudas en algunos y algunas. ¿En qué problema tenemos? 0,94. Ese 0,94 es el coeficiente del F2. Si te fijas en esta ecuación, F2 aparece dos veces. Aparece ahí y aparece acá. Entonces, si tú sumas 0,06 más menos 1, que es lo que yo tengo acá escrito, 0,06 menos 1 te da menos 0,94. Profesor, ¿me podría explicar lo de la última ecuación del flujo? ¿Esta? Sí. Esta ecuación refleja de que este flujo 2 es igual a la suma de sus componentes, de lo que hay de cada uno. Entonces, si tú dices F12 más F22 más F32 es igual a F2, Claro. pero F22 yo lo puedo escribir como F2 por X22. Entonces así yo dejo expresada esa ecuación expresada en términos de F2, F12 y F32. Ya sería 0,6 más 0,1, o sea, más F12, 0,6 por F2. Ahí. Profe, ¿Mm? porque entiendo que F12 sería X12 por X2, o sea, por F2, perdón. ¿Sí? A su vez, F32 sería X32 por F2. Sí. Pero, ¿No lo podemos ingresar? sí, pero yo creo que estaría incorrecto el colocar 0,06 por F2 porque 0,06 por sí solo ya es X22. No, ahora entendí. Sí. Ahí sí, ahí sí. Sí, Ya. ya, Súper, 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 sí, súper. sí, sí. Ya lo entendí porque X22 por sí solo vale 0,6. No, para ir desatando todo este, ¿no? Sí, pero ojo que también se puede colocar todo el compendio de ecuaciones, tirarlo a una sola juguera y Solver se va a encargar de resolverlo. Si las ecuaciones están bien planteadas, no va a haber Sí. problema. Claro, ese es el tema de repente. Yo creo que me iría así como dividiendo, Miren, venciendo, porque lo contrario no sabría de dónde iría.
¿De dónde haría? Bien, voy a hacer la prueba de solo ocupar las tres primeras. Si se fijan con las tres primeras, el F32 no existe. Entonces lo voy a saltar nomás. Sí, está bien. Ah, embarrado. Eh, no, lo voy a dejar así nomás, lo voy a dejar libre, pero... eh, ya, espérate. Todo esto para acá. Ahí sí. Uno podría haber planteado este esquema primero. Tres ecuaciones, tres incógnitas. F2, F3, F1, 2. Y queda todo en términos de F3, F1, 2. Y veamos cómo se resuelve este sistema, donde tendríamos que esta es nuestra ecuación, cambiando las celdas F2, F3, F1, 2, cambiando la restricción, está de aquí, cambiando esta restricción a que estas dos sean iguales a 0. Y claro, llegó igual porque tenías tres ecuaciones, tres incógnitas. Sí, es lo mismo, solo que aquí tenemos que hacer un paso más para encontrar el F32. En ese caso, Pero es súper sencillo. Por eso les digo, esto es álgebra. Y la parte del proceso es modelar. Pero esta parte ya es álgebra. profe, pero Entonces, ustedes para resolver sistemas de ecuaciones pueden armar los sistemas que ustedes quieran, con las ecuaciones que quieran y las incógnitas que quieran, siempre que lleguen al listado de resultados correctos. Como les mostraba aquí, no sé si todos lo vieron, pero uno podría haber resuelto con las primeras tres ecuaciones, uno ya tenía un sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas. ¿Ya? Entonces podríamos haber resuelto eso y después vamos a tener que hacer el paso adicional para encontrar F32, nada más. Pero no era muy difícil, porque ya teniendo F2 y teniendo F1, 2, F22 lo podíamos calcular, F32 también lo podíamos calcular. O de aquí mismo, de la otra ecuación, de la ecuación de aquí también la podemos obtener. ¿Preguntas? De recirculación, ya, esto lo dejo planteado en el fondo, porque el resto son dos sistemas idénticos hacia abajo. Tenemos este otro sistema donde ya pueden ocupar la información del anterior, porque F2 ya va a estar completamente resuelto. Y este sistema se parece mucho, solo que aquí la corriente F4 no la omitimos. ¿Ya? La omitimos. De hecho, la omitimos en el listado de componentes, pero aquí el hexano lo omitimos. Porque aquí sí que no vamos a tener información para saber cuánto es F4. F4 podría ser 1 como podría ser 10 millones. Y no hay información suficiente para poder obtener ese valor. Por eso les decía, mejor omitirlo, imaginar como que solo está el flujo de aceite saliendo. Se lo llevó el hexano, pero el hexano lo omitimos. Y acá también vamos a tener el F5, vapor es solo vapor, y tenemos una pasta extraída que tiene una humedad conocida. Recién la primera. Recién la primera, pero creo que lo tengo resuelto acá. ¿Dónde lo tengo? En una de estas. 6. Pero lo tengo resuelto de la forma... Espérame. Acá. Acá están los resultados, pero aquí está resuelto con todos los... Lo quise hacer con todos los componentes, sin desarmarlo. ¿Ya? No, pero es que no es más que agregar más ecuaciones, ¿no? Pero algebraicamente es igual liviano, es meter más ecuaciones. Eh, aquí está el balance al extractor de solvente y aquí está el balance al secador. Bueno, ahí lo pueden revisar si quieren ejecutarlo.